Buenas tardes, noches, días, compañeros, invitados y maestra. Les habla el equipo Oxos del Mal. El día de hoy mis compañeros Castro Eduardo, Herrera Flores Sara, Escamilla Martínez Ailín, Corona Ordaz Kevin Jesús, González Vidal Kevin Yair, Camacho Aceves Astlali Fernanda y su servidor González García Eduardo Yoshimar presentaremos el podcast referido a la materia de comunicación científica. El día de hoy trataremos el tema de ciencia y su clasificación. Esperemos sea de su agrado. Bien, comenzaremos hablando de la ciencia. ¿Qué es la ciencia? Uno al escuchar esto puede entender por el concepto de ciencia que es todo lo relacionado a cosas científicas, experimentales, matemáticas, etc. Claramente cada quien le da la definición que le parezca más adecuada, pero por definir este concepto de alguna manera formal, clara y tomando en cuenta ciertas fuentes, tendríamos que la ciencia es todo un conjunto de conocimientos ordenados sistemáticamente con el fin de describir realidades, sucesos y así dar respuestas a ciertas interrogantes dadas. Otro concepto que podemos analizar y rescatar sería el que dice que la ciencia es la observación, identificación, descripción, investigación y explicación teórica de fenómenos en particular. Ahora, teniendo el concepto entendido de cierta manera breve, verificando fuentes, podemos decir que la ciencia cuenta con tres indispensables características, las cuales nos dicen que es fáctica, ya que no se fundamenta en opiniones, sino que en hechos específicos, es analítica, porque al abordar temas complejos debe estudiar cada uno de sus componentes para obtener una mayor comprensión, y por último es comprobable, ya que todo conocimiento científico debe estar sujeto a la verificación. Eso será todo de mi parte, es de manera breve y sencilla claramente. Ahora proseguiremos a hablar respecto a las clasificaciones de la ciencia. Adelante. Buenas tardes compañeros y maestra, yo les voy a hablar sobre las ciencias naturales. Las ciencias naturales, también conocidas como ciencias de la naturaleza o ciencias físico-naturales, son aquellas disciplinas de estudio que se interesan por comprender las leyes que rigen la naturaleza y que lo hacen conforme al método científico y al método experimental. Esto quiere decir que intentan estudiar la naturaleza de manera objetiva, amparándose en el razonamiento lógico, tomando prestadas herramientas de las ciencias formales. Las ciencias naturales forman parte de las ciencias básicas, es decir, las que intentan descifrar las leyes fundamentales del universo conocido, y no deben confundirse ni con las ciencias aplicadas ni con las ciencias terrestres. Las ciencias naturales son 6 clasificadas de acuerdo al ámbito de naturaleza de las que se ocupa. Así que podemos hablar de la astronomía, que estudia los astros celestes y la interacción entre ellos, la física, que estudia las fuerzas fundamentales del universo como la energía, el espacio, el tiempo, etc. La geología, que estudia la Tierra de nuestro planeta así como sus procesos de formación y transformación. La química, que estudia la composición, estructura y reacción de la materia. La biología, que es el estudio de los seres vivos, sus procesos internos, su comportamiento, su origen y su evolución. La paleontología, que estudia la distribución y evolución de la vida sobre la Tierra antes de la aparición de la especie humana. Y de mi parte sería todo, le cedo la palabra a mi compañera Sara. Bien, las ciencias humanas son aquellas ciencias encargadas del estudio del ser humano, la sociedad y su cultura, desde un punto de vista lingüístico, histórico, filosófico, etc. Es decir, es aquel conjunto de ciencias que tienen por objeto el análisis e investigación del hombre o los grupos de individuos y su cultura. Se enfoca en la identificación de las causas de los fenómenos que observamos y en tratar de entender el sentido de estos fenómenos. Las estructuras básicas sociales siempre van progresando y perfeccionando. Estas son la familia y la propiedad privada. Esta ciencia se divide en dos métodos, el método cuantitativo y el método de la historia. El primero consiste en el uso de la estadística para saber la causa del fenómeno social que se está presentando, ya sea utilizando preguntas y encuestas para recopilar datos y así poder llegar a conclusiones de investigación. Y el segundo es para interpretar o reescribir lo sucedido en el pasado y así entender lo que ya sucedió. Ahora bien, pasaremos con mi compañera Escamilla Martínez para que así nos pueda explicar las ciencias sociales. Hola, soy Elina Escamilla y vengo a hablarles sobre las ciencias sociales.
¿Qué son las ciencias sociales? Pues son aquellas que se relacionan con el comportamiento humano, pues que determinan realidades objetivas y muy concretas sobre diferentes hechos, situaciones y experiencias de la vida humana. Su principal objetivo de esta ciencia es conocer al ser humano y sus comportamientos individualmente y socialmente. Esta ciencia tiene diferentes ramas, las cuales son el derecho, pues se encarga de estudiar los sistemas de reglas de autoridad. La sociología, pues nos ayuda a comprender cuestiones como la migración, las guerras, el desarrollo económico, entre más. La psicología, que es una de las más importantes, pues su objetivo se centra en la salud mental del ser humano y en cómo se comporta individualmente y socialmente. También está la comunicación, que es una también de las más importantes, pues estudia e investiga el intercambio de mensajes que hacemos entre humanos. La historia también es una de ellas, ya que pues la hemos conocido siempre y pues pretende conocer y hacer un recorrido de las épocas que ha vivido el ser humano y cómo ha ido evolucionando. También está la pedagogía, que se encarga de estudiar los procesos de enseñanza general y esta va más dirigida a los niños. Por mi parte es todo, muchas gracias. Los dejo con mi compañero Kevin Corona. Entendemos que entre todos los tipos de ciencias existe una llamada física, la cual es una de todas las ciencias que se crea una distinción algo innecesaria a mi parecer, ya que hay otras ramas de la ciencia que también estudian fenómenos como es el caso de la física. Y para todos los que nos escuchan, la física es un proceso en donde se construye y se organiza el conocimiento de fenómenos con explicaciones y predicciones del universo. Ahora debemos saber que la física explica estos fenómenos con algo que se llaman leyes. Estas leyes lo que tratan es explicar principalmente la relación que tiene la materia y la energía del universo. Lo tratan de explicar con varios tipos de leyes que son muy conocidas y que hemos visto a lo largo del semestre incluso. Tenemos que entender también que la física es tanto experimental, tanto teórica, ya que para que una ley se haga ley tiene que pasar por procesos teóricos y procesos experimentales. Tanto así lo podemos ver que incluso para alguna ley que se apruebe o alguna hipótesis que se tenga tiene que pasar por dichos procesos. Ahora, en la física también se constituye por varios tipos. Podemos verla en la física cuántica y en la física matemática. Se cree también que la física es la disciplina académica más antigua de todos los tiempos, ya que aunque no se tienen tantos registros que así lo avale, es la que siempre ha estado a nuestro alcance desde nuestra creación. Bueno, mi nombre es Aslali Fernanda Camacho Aceves y pues ahora les hablaré un poco de lo que son las ciencias formales. Como primer punto tenemos que esta es aquella que trabaja con formas, por así decirlo, trabajan con objetos ideales que son creados por el hombre. Existen en su mente y son obtenidos por abstracción. Esta se interesa por las formas y no por los contenidos, ya que su objeto de estudio es a base de ideas. En este caso, lo que importa es cómo se dice y no qué se dice. Esta no ocupa hechos, sus objetivos se caracterizan por ser formas e ideas. Aplica el proceso deductivo y sus enunciados son relaciones entre signos o símbolos. El método que ocupa es la lógica, que sirve para demostrar los teoremas propuestos. Un ejemplo de esta son las matemáticas. Por último, tenemos que las ciencias formales validan sus teorías con base en proposiciones, definiciones, axiomas y reglas de inferencia. Ahora con todo esto podemos concluir con lo siguiente. Las ciencias naturales son un campo de conocimientos prácticos y elaborados en las que se mantiene un constante monitoreo de los aspectos fundamentales de la vida natural del planeta, así como un impacto del hombre en los medios que son explotados o no renovables.
Las ciencias naturales se encargan de distribuir y mantener organizadas a las especies de animales y plantas para su estudio y consideración. El estudio de la ciencia natural se divide en ramas que a su vez desarrollan destrezas y estudios capaces de hacer énfasis en cualquier aspecto de la condición estable de la naturaleza en la Tierra. Las disciplinas humanísticas no solamente ayudan a entender qué somos, sino que también son formativas, nos hacen ser. Es por eso que no pueden ser nunca ciencias exactas, porque tienen que preservar y ensanchar lo posible las posibilidades humanas y su ámbito de libertad. Bueno, este podcast se me hizo muy interesante por los temas que abordamos, pues el cual fueron las clasificaciones de la ciencia, ya que vimos que se clasifican en varias categorías. Entonces creo que enriquece nuestro conocimiento. Y pues bueno, eso es todo de mi parte. Muchas gracias, los dejo con mi compañero. Bueno, mi comentario o opinión acerca del tema en general es que sobre lo escuchado podemos darnos cuenta que la ciencia está presente en la mayoría o casi la mayoría de cosas que se encuentran en nuestro entorno y con las que interactuamos frecuentemente los seres vivos, siendo estas importantes en la vida cotidiana de las personas, y por lo cual los invito a que se informen más sobre el tema y que investiguen un poco más a fondo para que se den cuenta de lo que nos ofrece la ciencia en general y en sus distintas ramas o disciplinas. Y pues gracias por su atención y de mi parte espero que sea de su agrado el podcast. Gracias. Y pues bueno, como conclusión tenemos que la ciencia es sinónimo de conocer, que es aquello que escuchamos de forma frecuente, ya sea por redes sociales, el periódico, en la tele e incluso en revistas. Y pues por supuesto también en la escuela. La ciencia abarca todo aquello que nos rodea, ya que estudia a los animales, a los árboles, a los planetas, a la luz. Y pues en otras palabras es la respuesta al porqué de todo lo que podemos ver y de lo que no podemos ver. La ciencia nos puede responder preguntas como ¿por qué llueve? ¿De dónde salen los bebés? ¿Cuántos animales existen? ¿Por qué soy alto? ¿Por qué soy chaparrito? ¿Por qué tengo que comer frutas y verduras? E infinidad de preguntas. La ciencia se basa en observaciones, experimentos y teorías. En muchas ocasiones consideramos la ciencia como aburrida o tediosa, pero esto se debe a que la normalizamos como si solo fuera estudiar y estudiar. Pero sin embargo, muchas de las cosas que usamos para distraernos o como objeto de distracción llevaron un proceso a cabo, y esto también se le puede llamar ciencia o pues también se le puede conocer como ciencia. Pero bueno, esto sería todo de mi parte y le cedo la palabra a mi compañero Eduardo Yoshimar. Y así concluye nuestro proyecto. Esperemos les haya resultado entretenido y ante todo lograr el objetivo de nuestro podcast, el hecho de informar. Agradezco a mis compañeros por su participación y a ustedes por escucharnos. Muchas gracias.